formación, que tendremos una parte teórica, la quiero hacer una parte teórica que es ver toda la información posible que podríamos extraer dentro del producto, del sistema Grupo Volkswagen. Los que no tengáis Backcom, da igual, porque lo que tenéis que visualizar y ver qué puedes hacer con vuestro equipo de diagnosis y hacer un poco de comparativa. ¿Vale? Cuando hacemos las formaciones monomarca y invitamos al formador de BMW, de Mercedes, ellos siempre trabajan con sus propios equipos y nosotros, al tener nuestra propia máquina multimarca, tenemos dos perspectivas. Una, ¿qué puedo hacer con mi equipo de diagnosis? Y lo que no, lo tengo que subcontratar o llevarlo al concesionario. O, por otro lado, sería lo que es, y cada vez va a ir a más, el sistema de pass-through, ¿vale? Tema de programación online. Esto también hablaremos durante el día de hoy. Y luego, por otro lado, fijaros que la formación que estoy preparando estos últimos meses, os voy a enseñar todo esto lo que podemos extraer con el equipo de VCS, todo esto es diagnosis. Aquí tenemos 3 vehículos, ¿vale? Que son los que vamos a trabajar esta tarde, toda esta información. Esta información nosotros la utilizamos a nivel de ingeniería, por ejemplo, cuando hay un coche robado, viene la Guardia Civil, hay que extraer una serie de información, podemos verificar si el vehículo está también reprogramado, podemos ver mucha información que la mayoría de equipos de multimarca no podemos ver. Otra parte que lo he puesto aquí, que esto ya es muy conocido, el Readiness Code para gasolina, que son los 8 bits. Y aquí el fabricante, los vehículos nuevos, ¿qué ocurre? Si haces un borrado del Readiness Code, a veces, en Grupo Backcom lo podemos solucionar, pero a veces lo que están haciendo es, por sistemas de seguridad, la Euro 6, la que va a entrar también la Euro 7, cuando hacemos un borrado automáticamente se vuelca esta información al fabricante. ¿Por qué? Porque quieren saber en todo momento, aparte de la revisión con los kilómetros de aceite, también se vuelca la información del OBD, la información del Readiness Code, para ver realmente si está manipulado, si ese coche está contaminando. Esto lo hace con el sistema VoIP. Si lo intentamos borrar, ¿vale? El otro día estábamos con un formador del grupo Volkswagen y nos comentaba esto, que hay que hacer por sistema pass-through, un sistema de borrado, ¿vale? Eso explicaré luego cuando lo veamos en la parte práctica de cómo lo podemos hacer bien con el Backcom. Estamos hablando de vehículos ya nuevos, del 2020 hacia adelante, 2020 hacia atrás, hacemos el Readiness Code normal, no va a ningún sitio porque se queda. ¿Os suena lo que es el swap de la unidad de mando? El swap es una memoria interna que graba, es donde viene toda la parte de información de historiales, que lo vamos a ver con el Backcom, que podemos borrar la memoria de averías, pero se queda en esa caja negra, ¿vale? Que sería el swap. Pues el Backcom tiene una función que podemos borrar el swap de historiales. Pues esto cada vez lo vamos a ver más, y por eso es muy importante que el polímetro ya no lo tenemos que utilizar. Tenemos el sistema ya osciloscopio. ¿Por qué? Porque podemos medir una señal con el polímetro y dice, está bien, y lo medimos con la resonancia magnética, que sería el osciloscopio, y nos puede dar muchos problemas, ¿no? Y con el vehículo eléctrico y híbrido, pues exactamente igual, ¿vale? Hay que ir cada vez más, ya lo hicimos desde hace muchos años, pero ahora ya es obligatorio, ¿vale? Empezar a meterse en el tema de osciloscopio, incluso para comprobar la batería, que es lo primero que tenemos que hacer, una diagnosis, porque una pequeña tensión, que tenemos una resistencia alta, tenemos un problema en una pequeña tensión, influye en el resto de componentes. Luego vemos que este actuador tiene 0,4 voltios menos de lo que tendría que tener y podemos tener problemas en inyección, en muchos parámetros. Pues es muy importante las baterías. Bueno, ya vamos a darle un recorrido al programa. Dentro del programa, cuando entramos dentro, lo bueno que es que tenemos todas las funciones son exactamente igual, nos vamos a encontrar siempre en todas las unidades de mando las mismas funciones, que son las mismas que trabaja el propio fabricante. Consultar versión de la unidad de control. Aquí es donde vamos a tener la información. Bueno, primero tendremos arriba, que ya lo veremos abajo, el protocolo de comunicación. Vale, KWP 2000, ya sabemos que sin ver el coche tenemos un vehículo antiguo. Sistema VoIP, vehículos del 2020.
Pues entonces tenemos que pensar en qué tecnología vamos a trabajar, ¿vale? Porque no es lo mismo, estamos a veces acostumbrados a hacer lo mismo en todos los procesos, en todos los años, pero cada 5 o 6 años, más o menos, aproximadamente, incluso cambia el sistema de hacer una revisión, también cambia. Pues tenemos que tener estas partes, estos conceptos, que ya os lo he puesto en una información, dividido por años. Esto simplemente lo tenéis imprimido en el taller, ¿vale? Del 2000, 2003, 2006, 2014, 2020, ¿vale? 5 fotocopias rápidas, con protocolos, y así sabemos el lenguaje que está trabajando esta unidad de mando y qué niveles y qué podemos hacer. Consultar la memoria de averías. La memoria de averías, dentro de esta RAM, la ROM de la unidad de mando, ¿qué es lo que han hecho los fabricantes? Lo que están haciendo más, que cuando borramos una avería, es como un ordenador que le decimos aplicar o guardar. Si la borramos, siempre nos exigen, cuando hacemos todo el acabado del protocolo, en ODIS ya se hace, cuando acabas todas las funciones, lo que te hace es un borrado de las averías y te obliga a quitar el contacto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cortar el bit de ese driver, de ese EPROM, para que te haga un borrado real. Te hace un borrado, un barrido. Nunca pasa nada, pero hay veces que si no quitamos el contacto 30 segundos, quitamos la llave, os explico que la mayoría de marcas de diagnosis originales ya te obliga a hacerlo, si no te deja tirar para adelante, pues en el backcom no te lo dice, pero que ya os digo que es interesante hacerlo bien para que luego no vuelva a salir ese tipo de fallo, y sobre todo en las unidades de mando más modernas. Es interesante, lo podemos hacer al final, ¿eh? O si estamos en la parte de motor y queremos hacer algo muy en concreto, pues también borrado, quitamos llave y nos aseguramos que hemos hecho la unidad de mando, hace el cierre, el corte, y luego volvemos a conectar. Diagnosis de elementos actuadores. Esto es muy importante porque hoy os voy a enseñar a explicar todos los posibles subcódigos, no el código de avería, sino los subcódigos. El subcódigo es muy importante para ver, o nos va a orientar si tenemos un problema de toma de aire, tenemos un problema de mecánico, diferentes problemas que no son electrónicos, ¿vale? No sale una memoria de averías, pero igual el problema está generado por un problema mecánico y hay que tenerlo en cuenta. Pues el diagnóstico de actuadores va muy bien, pues para comprobar o minimizar ese tipo de averías. Sabemos que de la unidad de mando, el cableado hasta el actuador funciona bien, porque está ejerciendo un trabajo, pero luego lo miramos en bloques de medición y vemos si realmente está trabajando al 100%. Puede actuar, pero puede tener una parte agarrotado y podemos ver si está funcionando correctamente o no. Las nuevas unidades de mando, con que tienen un proceso de memoria, tienen más memoria, tienen sistemas de proceso mucho más rápidos, pues hacen el sistema de comprobación de tanto en tanto del turbo, los abren, los cierran, para ver si está agarrotado o no, y esto también lo vamos a ver en las prácticas. Ahora tengo guardado para que veamos las agarrotaciones, comprobaciones de inyectores, falsas explosiones, el sistema de picado, y esto nos va a dar, porque fijaros que, y es muy importante a vuestros clientes, que antiguamente, cuando tenía una avería, el coche venía al taller porque no iba. Actualmente las unidades de mando modelizadas y con el sistema de RAM y ROM, que son mucho más amplias, lo que hacen es ir corrigiendo los fallos, se van adaptando. Por eso vamos más a la parte de prevención, como las cremas de la estética, a prevenir. Y prevenir lo que va a hacer es ahorrar dinero al cliente a medio y largo plazo. Y para prevenir hay que aprender a explicarles a vuestros clientes que tienen que hacer una radiografía, una resonancia del vehículo cada X tiempo para prevenir todo el tema de GRs, filtro de partículas. Tenemos el Golf, se rompió el turbo hace 3 semanas, pues con una buena prevención pues podíamos detectar una serie de anomalías en el vehículo que no daba memoria de averías, viene de golpe. Y esta es nuestra parte como mecánicos, empezar a trabajar esa parte de prevención, ¿vale? Porque va a cambiar la tendencia, porque sabéis que los vehículos cada vez se alargan más los mantenimientos y hay que cambiar la cultura, ¿vale? Ya se está cambiando la cultura a los concesionarios, pues nosotros exactamente igual.
Ajuste básico. El ajuste básico, pues también, ¿no? El ajuste básico sería el barrido, ¿no? Que le hacemos, le damos una información al actuador para que haga el ajuste básico de 0 a 100%, y cada vez el fabricante lo que está haciendo ajustes básicos por defecto, ¿vale? Esos sistemas de barridos automáticos, de hacer un ajuste básico para ver, vale, funciona bien porque veo que me está llegando la tensión, pero te hago un ajuste básico interno y veo que realmente está trabajando correctamente. Pero, ¿cuándo lo hace? Pues con estas fotocopias que tenemos, los vehículos más modernos, el resto no lo hacía. Pero este ajuste básico, hay el fabricante, digo, vale, te dejo hacer estos ajustes básicos, pero estos no. Para poder hacer este tipo de ajuste básico, tienes que ir al concesionario. O tenemos un código de acceso que te abre una EPROM para realizar ese ajuste básico. Nosotros tenemos códigos de acceso, que también os lo voy a entregar, es información, es también de lo que cuesta más. Son códigos de acceso que he creado un Excel de información para los... Claro, hay algunos códigos de acceso que el fabricante no deja que estén en el software, porque si no, no dejarían venderlo. Tiene que estar a nivel externo, ¿vale? Eres tú quien le pones ese código de acceso para que te deje hacer un cambio de codificación, un cambio de adaptación o un ajuste básico. Bueno, tema de borrado de averías, lo que os comentaba de cerrar y quitar el contacto, y luego finalizar emisión. Finalizar emisión, siempre hacemos un borrado de contactos, finalizar emisión a nivel de software, porque le digo, vale, ciérrame el programa para que me borre la avería, y luego tenemos el hardware, que sería la llave de contacto, para quitarle el contacto a la unidad de mando y que me borre la avería del todo. Y luego tenemos la parte de codificación de la unidad de control. La codificación no es más que nada que es que un vehículo tiene una serie de periféricos, y depende de los periféricos que le monte a ese vehículo, tiene una codificación, tiene un nombre, tiene un Word, tiene una palabra. Si yo le modifico, le cambio o pongo una unidad de mando del desguace, ¿qué ocurre? Que esa unidad de mando tiene predefinido como un inyector, pues varias codificaciones posibles. ¿Por qué? Porque a los fabricantes les sale más rentable fabricar una unidad de mando de airbag que la fabricó hace 5 años y que se pueda montar en un vehículo más moderno. Que no sea una unidad de mando específico para ese vehículo, lo que hace es abrir más el abanico para que se pueda aprovechar, y a nivel de fabricación es mucho más rentable. Por eso nos podemos encontrar a unidades de mando más antiguas o más modernas, con un hardware mucho más moderno, que son compatibles con vehículos más antiguos, porque se han dejado de fabricar, pero esa unidad está preparada y podemos añadir más periféricos, ¿no? Sistemas más airbags, menos airbags. Pues eso sería la parte de codificación, y con que cada vez tenemos más periféricos en el vehículo, pues eso ya no son las codificaciones de 6-8 dígitos, sino que lo que le llamamos la codificación larga. Y con la codificación larga, cuando no tenemos información, podemos utilizar el sistema Toolbox. El sistema Toolbox es enviarle la información a Rostec, ¿vale? A los ingenieros de Rostec, a ver si nos pueden desgranar esa codificación. Que eso lo veremos, os lo voy a enseñar aquí a nivel teórico, pero lo veremos también abajo, ¿vale? Cómo extraer esta información. No sé si lo habéis utilizado alguna vez, los que tenéis backup, el Toolbox. Alguna vez hemos hecho mandarlo y alguien se encarga. Vale. Bueno, leer bloques de medición. Los bloques de medición tenemos hasta el 2009 a 2014 bloques de medición antiguos, que es hasta 256 canales, pero la cantidad de información que ponen los fabricantes ya no era viable trabajar con este sistema, que a mí me gustaba mucho, y han añadido lo que es los bloques de medición avanzada. Pero todo esto se puede grabar, que es lo que hago yo. El otro día me trajeron un vehículo, un taxi, y ¿cuánto tiempo estuvimos grabando la información? El tiempo de un café, ¿no? ¿Por qué? Porque luego me faltaría la prueba dinámica, yo extraigo toda la información y luego ¿qué hago? La analizo. No tengo que estar allí viendo todos los parámetros, lo grabo y luego en el despacho tranquilamente pongo la información y voy verificando, comparando.
Que lo que he hecho, ¿Esta información en qué formato la vemos? os haré una prueba, ¿vale? Yo lo tengo todo grabado, información, pues si no estaría mucho tiempo desgranando y buscando la información que a mí me interesa, pero saldrá en Excel, saldrá en un Excel. Bueno, leer bloques de medición avanzada. Luego tenemos las adaptaciones, que es una modificación a posteriori. Por eso es muy importante cuando cambiamos a una unidad de mando, tenemos que tener dos cosas muy claras. Para no deciros, mira, a los vehículos de este año me tienes que grabar esto, los vehículos de otro año me tienes que grabar lo otro. Pues aplicamos el mismo protocolo para todos, que es cambio de unidad de mando. Hay algunas que no hace falta hacerlo, pero es mejor tener la tendencia para todos. Grabo la información de las adaptaciones, todas. Y luego con el Excel puedo hacer incluso una comparativa, que me diga, a ver, en el canal 80 tenía un bit que está a 15 y ahora está a 0. ¿Por qué? Porque esta unidad de mando es nueva y el cliente tenía que le funcionaba las luces de cortesía a X segundos, sistemas de Padtronic lo tenía modificado, 40.000 cosas que luego nos viene el cliente, que ahora no me funciona esto. Es un problema de codificación, no es un problema de adaptación. La codificación es correcta, pero no hemos adaptado los parámetros tal como venía de serie, de origen, o ha sido modificado. Por eso es importante tener la información. Que luego no la necesitamos, da igual, pero ya la tenemos. Incluso podemos dársela al cliente. Y luego el procedimiento de acceso. El procedimiento de acceso son esos códigos de acceso para que nos abra la EEPROM, pongo el código, es como una visa. Para verlo sencillo, para sacar dinero tengo que poner el código. Cojo el código y podemos entrar a esa EEPROM y poder ver la información y grabarla. Eso es lo que decías, que cuando te viene, por ejemplo, un vehículo a cambiar un aceite, el coche va bien, no falla ni de confort, ni de adaptaciones, ni nada. Tú lo flasheas, dices, y es como que copias todas las codificaciones, haces como un clon en el ordenador, ¿no? Exacto. Hacemos esto. Que te venga y falla. Hacemos esto que os enseñaba, el blog. Es que hay gente que viene y dice, a raíz de que me hicieron no sé qué, he perdido, pues que al pulsar las ventanillas, te dicen un montón de cosas. Al pulsar el mando antes de bajar las ventanillas, al cerrarse me cerraban los retrovisores y muchas cosas más que no sé. Entonces, claro, Sí. si vas una por una, Bueno, tiras... miráis así un poco por encima, aquí está en miniatura, ahora lo tengo en grande, es información técnica de todos los canales, línea por línea. Y aparte, aunque están por la normativa ISO, están numeradas, o sistema IDE para los más antiguos, pues podemos ver en la línea 28 me sale aquí esta información, en la nueva que tengo. No me coincide, me voy a nuevo valor y lo modifico. Pero esto lo tengo preparado para hacerlo a nivel práctico para que lo veáis. Pero claro, nos quitamos muchos dolores de cabeza. Es más, mi consejo es que a vuestros clientes le hagáis una radiografía a los vehículos del grupo Volkswagen. O sea, que entre dentro de la diagnosis. Incluso, que es la parte de marketing que os quería explicar. No se le puede vender esa fase a todos los clientes, pero sabéis que hay clientes que... Os voy a poner un ejemplo. Si vosotros vais al médico y os dice, médico privado, mire, nosotros hemos creado una nueva tecnología que hemos agrupado toda la información de vuestro historial desde que nacisteis y está aquí. Todas las veces que habéis pasado por el médico, enfermedades, y lo tenemos aquí en el pendrive. ¿Le interesa? Se lo podemos vender por 50 euros. ¿Me lo compras? Y con esto tienes todo el historial del vehículo, codificaciones, todos estos procesos. ¿Me lo vas a comprar? Este señor me lo va a comprar, pero a lo mejor este señor dirá, no, este es un coche renting, a mí me da igual, ¿no? Por eso hay que saber a quién se lo podemos vender. Pues tenemos 50 euros extras. Y encima compramos un pendrive que nos va a costar 2 euros. Ahora os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y decir, toma, aquí tienes la información de todo tu vehículo. Si algún día tienes un problema, tienes una unidad de mando que hay que cambiar, pues ya tendré toda la información, adaptaciones, codificaciones, yo te lo podré hacer y te saldrá mucho más rentable, más económico.
voy a tener más confianza con ese cliente y dirá, este tío es un crack, está mirando por mí. Tenemos un plus, que la diagnosis normal, que le damos la hoja imprimida y nos paga la factura. Nos está entregando una información, gente joven, de programación, todo esto se lo compran seguro. Y tienen toda la información. Luego no sabrán qué hacer y qué es lo que tienen. Ya lo veis aquí, números, letras, hay de todo. Bueno, tema de codificaciones. Tema de codificaciones, tenemos lo que es el Word, la palabra de codificación, y tenemos los bytes. ¿Qué es lo que hace Rostec? Desgranar. Claro, nosotros vemos esto de aquí, pero para ver todo el desglose, que la mayoría estará en inglés, en alemán, la información, lo que vamos a ver es, si clicamos en el 01, vamos a ver estos 4 bits. Empezamos por el 0 y aquí tenemos la información, porque lleva instalado clima, airbag, sistema anti-look, braking system, lo que tiene instalado. Porque he clicado el 01. Si ahora me voy al 05, me saldrá más información. Al 18 me saldrá más información. O sea, cada byte tendremos información. Tendremos que ir clicando para ver la codificación completa. Cuando hagamos este test global, pues tendremos la información de la codificación completa. ¿Os suena lo que es la protección de componentes de los vehículos? Esa maldita protección de componentes, ¿no? ¿Esto qué es? La protección de componentes, el fabricante dice, ahora voy a hacer unidades de mando de seguridad, que al final lo acabarán haciendo todas, y le voy a poner una protección de componentes. Cuando vas al banco, te dan una visa nueva, viene con una protección de componentes. Te dice, este es el código, pero usted cuando vaya al cajero tiene que poner primero el código, que es la protección de componentes, y luego le pone la codificación que usted quiera, el código que usted quiera. Pues la protección de componentes es exactamente igual. Tenemos el cuadro de instrumentos con esa protección. El séptimo byte es donde está el protector de componentes, que hay softwares que te extraen esta información. Si no, hay que hacerlo por pass-through, sí o sí, te desbloquean. Y luego hay que poner la codificación, pues si no, no te deja codificar. Luego hay que poner la codificación de esa unidad de mando, porque si intentas codificar no te deja, porque está protegido ese componente. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pone protección de componentes. Pues aquí podemos ver el tema de protección de componentes, pero de momento, que es lo que decíamos, ojalá que tuviéramos el código de acceso para desbloquearlo y que nos dejara codificar. ¿Vale? Una cosa que están trabajando, si luego se podrá hacer o no se podrá hacer. ADDI, no sé si suena la máquina de ADDI, pues tiene un software para quitar la protección de componentes, pero bueno, al final sale más rentable hacerlo sistema pass-through, pagas la hora y ya está. Vale. Temas de pruebas. Temas de pruebas, cuando yo hago una lectura, un grabado de información, lo que hago siempre es el grabado. Puedo hacerlo con contacto dado para tener la información, pero sobre todo a ralentí. Y si tengo un problema, hago una media carga y a plena carga. Y luego, cuando es a plena carga, ya lo interesante es hacerlo en movimiento, con carga. Pues si lo hacemos en vacío en el vehículo, aparte de que no te va a dejar subir el acelerador a tope, si no lo desconectas del sistema de DSP, entonces sí, podemos hacerlo y nos dejará subirlo de revoluciones para extraer esa información. ¿Vale? Si no tiene ningún problema, pues podemos extraer esa información en el taller, en vacío. Vale, pues yo pongo guardo información, ralentí, media carga y plena carga. Vale, y ahora vamos a la parte de códigos de avería. ¿Cómo funcionan los códigos de avería actuales? Y para extraer cada vez más información. Tenemos el código de avería de fabricante, el código de avería universal con el P y el subcódigo. Y cada vez de subcódigos os he puesto, porque toda esta información la vais a tener, una relación de todos los subcódigos posibles que hay en el grupo Volkswagen. Cuando tenemos el cuadro congelado, a partir del 2009 ponen el cuadro congelado con ampliación ampliada, ¿vale? No tenemos el código de avería y lo que nos está diciendo, ¿no? Tenemos el congelado y decir, vale, esto ha pasado a esta fecha, a la hora y con estos kilómetros.
Prioridad. Prioridad del 1 al 9, máxima prioridad, el 1, mínima prioridad, 9. Aquí lo que va a ver, te paro el motor, no dejo funcionar más, te lo pongo en estrategia, me estás afectando el sistema anticontaminación. Según la prioridad, la unidad de mando ya sabe qué estrategia tiene que adoptar. Frecuencia de fallos. La frecuencia de fallos, imaginaos que la unidad de mando tienen contadores dentro de todas las EPROM para todos los actuadores, y ahora los sensores tienen un reloj. Imaginaos un reloj que son la frecuencia de fallos. Imaginaros que el medidor de masa de aire tiene 360, puede tener una rueda de 360 fallos. Cuando le da la vuelta, pasa del contador número 1 al contador número 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo el contador 91, lo multiplico, porque claro, si yo veo esto de aquí, la frecuencia, digo, bueno, la ha pasado una vez, ¿no? Pero si veo esto, ha pasado muchas veces, repetitivo. Claro, luego en las unidades de mando antiguas, con que no tengo el swap, no puedo ver el histórico y no puedo ver el número de contador. Por ejemplo, sobre todo en sistemas de encendido, inyectores, el contador en vez de 300 puede ser de 4000. Cada 4000 salta el contador de 1 a 2. ¿Por qué? Porque hay muchas fallas de explosión, problemas con el tema de la calidad de la gasolina, etcétera, etcétera. Pero hay otras unidades de mando que el contador es más pequeñito, igual es de 150. Y aquí es donde le puedo sacar un poco más la chicha. Puedo ver esta prevención, esto va a caer, lo que es la fatiga de componente. Puedo empezar a predecir posibles problemas. Y cuando hagamos ese tipo de grabación de información, empezaréis a diagnosticar en prevención, no en reparación o cuando tengamos el problema. Y aquí ya subimos el nivel de mecánico de diagnosis para vuestros clientes. Y cuando os vean hablar de esta forma de prevenciones y le podéis enseñar, lo que aconsejamos también, lo que hacemos en el tour, una tele grande, que tienes un cliente, te lo llevas al laboratorio, le enseñas esto, se enterará de poco, pero le enseñas, no es lo mismo, fijaros, lo que es el neuromarketing, no es lo mismo decirle a un cliente que tiene que cambiar las pastillas de freno y no las ve, a que tú con un endoscopio que se las enseñas. Porque el cerebro tiene dos partes importantes, el consciente, inconsciente y la parte límbica. La parte límbica es la que te jode. Y es la que le dice el cliente, tengo que hacerlo. Pero la consciente te dirá, ya lo haré. Y aquí es donde está el gran truco en caliente para que un cliente os haga algo. Trabajar la parte límbica, que vea. Y por eso estas pantallas grandes, al verlo, se nos ha pasado en el médico, que os dicen, si lo dice de una forma consciente, dice, bueno, ya lo haré, ¿no? Está el colesterol alto, ya lo haré. Pero te enseñan un vídeo por dentro, cómo está funcionando, cómo tienes a las arterias, y dices, ¿tienes hora? Hámelo ya. Está trabajando el límbico, es diferente. Pues esto tenemos que empezar a trabajar con nuestros clientes para hacer el cierre de venta. Xavi, disculpa, la prioridad, has dicho 1 máximo y 9 mínimo. No, sí. No, uno de máxima prioridad. ¿Vale? Alta prioridad de más a menos. Del 1 al 9 sería el más flojito. Vale, ¿os suenan estos subcódigos? Subcódigos, ¿vale? El 10 esporádico, el 20 el presente durante poco tiempo. Vale. Y lo tenemos estos de aquí, que están empezando a llegar, ¿no? Fuera de tolerancia, no plausible, corto a positivo, sin señal, interrupción, averiado, señal demasiado alta o señal demasiado baja. Los vehículos modernos ya están empezando a trabajar con estos subcódigos. Ahora os voy a enseñar los subcódigos que tenemos del 2014 hacia atrás. Este de 2014 hacia adelante están trabajando con estos subcódigos, por eso es importante también tenerlo. Esta es una lámina para tenerla en el taller ahí, las dos. Esta es la que os voy a enseñar ahora. Bueno, el código de avería tendríamos... El subcódigo, Xavi, ¿qué hace? Te da un código y luego te da una información. Te da el código de avería y luego te da el subcódigo. Te dice código de avería, medidor de masa de aire, como código.
Subcódigo, que tienes, por ejemplo, resistencia demasiado alta, que esté desconectado, un problema dentro del medidor de masa de aire, o si es un actuador, una EGR, que esté agarrotado. Un problema mecánico de los álabes de un turbo. Lees el código, el turbo, pero ¿qué pasa? ¿Es la electrónica? ¿Es el cableado? ¿O es la parte mecánica? Y luego cuando yo tengo este subcódigo, lo que tengo que hacer es irme a bloques de diagnóstico de adaptadores para verlo visualmente y bloques de medición para ver cómo está trabajando, para ver el rango de tanto por ciento de trabajo. Y digo, vale, como dice el Antonio Salinas, ¿no? Tengo dos problemas. Siempre. O uno o dos, no 1000. Voy desgranando, siempre dos, de esta parte de información. Y al tenerlo presente, fijaros aquí, código de avería 08. Límite de regulación sobrepasado. Hacemos el ajuste básico, igual el rango, tal como se ha quedado esta parte del actuador, pues la unidad de mando está leyendo que tenemos la regulación sobrepasada, ¿no? Por un exceso de entrada de aire, GR, o al revés, ¿no? Límite de adaptación, cuando hacemos una adaptación sobrepasado. Sobrepasa el límite de adaptación, no alcanza el límite de adaptación. Todos esos son problemas mecánicos. Tenemos que ir a la parte mecánica. Hay que buscar la avería en el elemento que controla ese sensor o actuador. ¿Qué es lo primero que haremos? Diagnóstico de actuadores. Voy a comprobarlo. Voy a decir la unidad de mando que pasará por el cable para que me actúe ese componente. Vale, entonces ya descarto cableado y unidad de mando. Me voy, el problema lo tengo en el componente. Válvula regulación de Tour, por ejemplo, para efectuar el correcto diagnóstico del sistema hay que revisar los bloques de medición, ¿no? Válvula regulación del turbo, agarrotado, sonda lambda, inyector en mal estado, EGR, etcétera, etcétera. Bueno, señal no plausible, la unidad de mando no entiende esa señal como tiene parametrizada y seguimos teniendo en el código 1B problema mecánico. Aquí nos dice que la sonda de caudal, un posible problema en la sonda de caudal de aire G70, el valor leído en el caudalímetro puede ser erróneo debido a un mal funcionamiento de una EGR, ¿vale? Y aquí también hay una parte importante dentro de la diagnosis que es el sinótico. ¿De qué depende este componente? Cuando falla, ¿qué estrategia tenemos? ¿O de qué depende? Medidor de masa de aire, EGR, distribución. Por eso cuando yo elijo, cuando tengo un problema, tengo que elegir 4 o 5 componentes. Si tengo un problema en el inyector, un problema en la distribución, medidor de masa de aire, pues no voy a mirar los valores del medidor de masa de aire, voy a mirar todo lo que me pueda afectar al sistema de aire, incluso el filtro de entrada de aire, la presión atmosférica, medidor de masa de aire, EGR, la parte de árbol de levas y cigüeñal, para mirar la parte de la distribución. Y cuando ya tengo este esquema, ya tengo el 90% de información posible, incluso también el caudal de inyección, lo que me está inyectando. Pues me coloco ahí 6 canales, los grabo y los analizo. Y voy enfocando esta parte de diagnosis, ¿no? Y en todas las unidades de mando, pues exactamente igual. Valor de resistencia. En el curso de unidades de mando, lo que vimos con el trazador de curvas, que ahora podemos saber si el problema está, por ejemplo, en el inyector, en el cableado o en el driver de la unidad de mando. ¿En cuánto tiempo? 10 segundos. Brutal. Sin osciloscopio. Es un nivel de procesos, pero aquí lo hacemos de forma tradicional, con bloques de medición, verificación paso a paso. Buscamos estos parámetros, ¿no? Esos 3. Verificamos esos 3 parámetros, porque van con la misma tensión de referencia. La B, captador de revoluciones, transmisor de pedal de colector y el pedal de acelerador. Y el C, medidor de masa de aire, posición de acelerador y el transmisor 2 de la posición de acelerador, ¿vale? Esta lámina también la tenéis para poder ver de qué depende. Bueno, bloques de medición 00. El bloques de medición 00 aquí se hace para varias funciones. Ahora vamos a ver también una parte de bloques de medición avanzada, pero aquí os he puesto qué son cada parámetro. También lo vamos a utilizar
lo que es restablecer valores de fábrica. Esto solo saldría en coches 2020 en adelante. Sí. Vale. Aquí nos dice que en el número 1 tenemos las revoluciones por minuto. Aquí fijaros que no son 237, ¿vale? Aquí os he puesto también otra lámina, que el 237 equivale a lo mejor a 800 revoluciones. El fabricante lo pone de esta forma. Comienzo de inyección, también sirve para la sincronización de aquellas bombas TDI, pues teníamos que ver el parámetro de comienzo de inyección y la temperatura de combustible y veíamos a la hora de calar la distribución con este sistema, ¿no? Los famosos bloques de medición de sistemas de CAN bus, que aquí es muy importante para ver, y fijaros que hasta el 2019 es esta tendencia, que lo que vamos a ver, que cuando el código de CAN bus es correcto, cuando comunica la unidad de mando con la gateway cuadro de instrumento, nos tiene que salir un 1, que sería la lógica positiva. Si la viéramos dentro de la unidad de mando, veríamos un 0, pero en diagnosis veremos un 1. Lógica positiva, lo convierte. ¿Qué quiere decir? Que está comunicando, ¿no?, todas las unidades de mando. Y los bloques de medición, pues lo vamos a encontrar en los vehículos más antiguos a partir del 125 a 135. En los más modernos, pues ponemos con el teclado CAN bus, CAN, y nos los va a buscar. Pueden estar en el 1020. ¿Vale? Cada uno está en diferentes sitios. Y en cambio, las unidades de mando nuevas, pues trabajará exactamente como trabaja la unidad de mando. Nos saldrá 0. Comunicación 0, que está todo correcto. Ahora, 1. por ejemplo, la prueba esa que hay de verificación CAN en el balcón haría bien hasta el 2020. De ahí para adelante no lo haría bien, habría que pedirle que lo hiciera, ¿no? No, me refiero, tú buscas los canales del 125 al 135 y luego, que esto lo veremos abajo también, en vez de poner el bloque 125 que no te permite poner bloques, lo que te sale son los escritos, las palabras. Y lo que hacemos es CAN. Buscamos en el buscador CAN y nos busca los protocolos.